presentes. Preguntamos al doctor Raúl si tiene alguna observación antes de dar válidamente instalada la audiencia. Señor juez, mi colega se ha acreditado como defensa técnica del consorcio minero Palcoanca. Mi consulta es si está acreditado como abogado defensor designado por escrito por dicho demandado, consorcio minero Palcabanca. A ver, Ninguna otra. doctora, dé cuenta. Doctor, buenas tardes. Estamos acreditados, defensa técnica, en el primer escrito que se presentó al proceso. Somos varios abogados patrocinantes designados. En el primer escrito. Sí, es el escrito número 1 en el que formulamos cuestiones probatorias. En el segundo, otro sí decimos, estamos designados los abogados patrocinantes a cargo de la defensa de esta parte, señor magistrado. En consecuencia, por principio de buena fe y en atención a que la otra parte que patrocina a la comunidad campesina ha sido notificada con dicho escrito, estaría dado la respuesta a la defensa técnica de la comunidad campesina de Balcahuanca. Bien. De su parte... ¿Me permite una cuestión de carácter procesal? ¿Me permite? Señora Presidenta. Doctor, ¿usted patrocina a alguna de las partes en este proceso? Precisamente, como no he sido convocado, estoy pidiendo la palabra a efecto de aclarar ese extremo. Hemos llamado a todas las partes procesales, pero sin embargo, adelante, doctor. No, usted no ha llamado, señor magistrado, al abogado patrocinante de Donato Juan Ramos Curazma, que es parte impugnante. Hemos llamado, doctor. Donato Juan Ramos, antes de la Procuraduría hemos llamado. Y no estaba presente cuando convocamos. O Bueno, cuando estaba citamos. presente, pero en todo caso, de repente no lo he entendido bien, señor. Me presento. Doctor, sírvase a acreditar. Soy el abogado patrocinante de Donato Ramos Curazma, el abogado Rolando Palomino Mora, con registro Colegio de Abogados número 049, con domicilio procesal en la avenida Manchego Muñoz número 180, cuarto piso, el cercado de Huancavelica, y consignado casilla electrónica 12607. Por acreditado, señor. Bien, doctor, de su parte, ¿alguna observación para dar válidamente instalada la audiencia? De nuestra parte, ninguna, señor, ninguna. Doctor David, de su parte. Ninguna, doctor. Bien, no habiendo más observaciones, se da válidamente instalada la audiencia convocada para el día de la fecha. En atención a ello, precisamos el mecanismo a desarrollarse en esta audiencia. La parte apelante tiene que señalarnos su pretensión concreta, los agravios que considera contra la recurrida, y posterior a ello concederemos el tiempo razonable a fin de que pueda fundamentar su recurso. En ese sentido, tenemos que en el presente proceso contra el auto que ha señalado la señorita secretaria, son los siguientes. A ver, en primer orden tenemos el escrito de apelación formulado por el consorcio minero Palcahuanca. SAC. Igualmente tenemos el escrito presentado por Donato Juan Ramos Curazma, que también apela el auto que es materia de este recurso de apelación. Igualmente, tenemos el recurso de apelación interpuesto por Godofredo Roca Yaudi. Y por último, tenemos, son las 4 apelaciones. En el orden que hemos señalado, defensa técnica del consorcio minero Palcahuanca. Puede empezar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de
Consorcio Minero Palcahuanca a solicitarles la confirmatoria de la resolución en materia de vista, el extremo que amparó la excepción de caducidad que hemos formulado, y la revocatoria de dicha resolución en el extremo que desestimó la excepción de cosa juzgada que también hemos formulado, pidiendo que este extremo sea reformado, que se ampare esta excepción y que, al igual que con la excepción de caducidad, se declare la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. ¿Cuál es la controversia, señor presidente, señores magistrados? La comunidad campesina de Palca, mediante acta de asamblea extraordinaria de 27 de noviembre del año 2017, decidió otorgar derechos de servidumbre y superficie para actividad minera a mi patrocinada Consorcio Minero Palcahuanca. Un año después de que se celebra esta asamblea, algunos comuneros... Sí. Bien, bien, doctor, vamos a nuevamente reiterar. Nos indica, ya nos ha indicado su pretensión concreta. Lo que queremos es que nos indique lo demás que está expresando y dentro de sus argumentos lo fundamentará. Le vamos a conceder, doctor, 5 minutos, pero de ser el caso, razonablemente se le incrementará el tiempo que se estime necesario. En ese sentido, vamos a contabilizar desde este instante. Puede empezar, doctor. Muchísimas gracias, señor presidente. Un año después de celebrada la asamblea, algunos comuneros de la comunidad, invocando dicha calidad, plantearon una demanda de impugnación de ese acuerdo de asamblea. Y el Poder Judicial en su momento, este proceso se inicia en el año 2018, con calidad de cosa juzgada, estableció, amparando la excepción de caducidad, que el plazo para la impugnación de dicho acuerdo había caducado. Esta fue una resolución 12 del proceso del año 2018 y mediante resolución 13 el juzgado declaró consentida dicha resolución. ¿Quiénes fueron las partes de ese proceso? Al igual que ahora, de un lado la comunidad campesina de Palca y de otro lado Consorcio Minero Palcahuanca, que son las partes procesales y quienes forman parte de la relación de conflicto que subyace al proceso. ¿Quiénes derivan sus derechos de estas partes procesales? Bueno, en el caso de la comunidad campesina de Palca, todos los comuneros que son miembros de la comunidad. Como ustedes saben, el artículo 123 del Código Procesal Civil establece que una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando la misma es consentida por las partes. Y en ese sentido, existe una resolución consentida del proceso al que he hecho referencia, en el que se declara caduco el plazo para impugnar el referido acuerdo de asamblea, resolución que por el alcance de la cosa juzgada, según el mismo artículo 123, alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. ¿Quiénes son para el caso de la comunidad campesina de Palca? Los comuneros de dicha comunidad que evidentemente derivan su derecho de la persona jurídica de la que forman parte. Ahora bien, 5 años después, otro grupo de comuneros presenta la demanda que ha originado este proceso. Y evidentemente, existiendo las mismas pretensiones y tratándose de las mismas partes, porque igualmente se acciona contra comunidad, contra Consorcio Minero Palcahuanca en relación a la misma asamblea extraordinaria, plantean nuevamente la demanda. Y como es evidente, en ejercicio de nuestro derecho de defensa, planteamos 2 excepciones. Una excepción de cosa juzgada, invocando la inmutabilidad esta que ha sido invocada en relación al primer proceso a la que me referí anteriormente, y una excepción de caducidad. El juzgado de primera instancia ampara la de caducidad, declara nulo todo lo actuado y concluido el proceso, y desestima la excepción de cosa juzgada, considerando que no existe identidad, porque básicamente señala que uno de los comuneros o algunos de los comuneros que participaron en el primer proceso no participaron en el segundo.
Desde un punto de vista procesal, esto es algo erróneo y evidencia un grave desconocimiento de las instituciones procesales, porque la identidad procesal no supone identidad de nombres. La identidad procesal supone identidad de partes y quienes de ellas deriven sus derechos. Y las partes en ambos procesos han sido exactamente las mismas. De un lado, la comunidad campesina de Palca, y de otro lado, Consorcio Minero Palcahuanca en relación al acta de la Asamblea Extraordinaria del año 2017, que es objeto de impugnación. En ese sentido, que en un proceso hayan participado unos comuneros y en otro proceso participen otros, o dependiendo de la calidad de demandante o demandados que puedan tener, es irrelevante para efectos del análisis de la identidad procesal, porque evidentemente todos los comuneros derivan sus derechos de la comunidad y en consecuencia lo que se resuelve en relación a ella, como ocurrió en relación a la excepción de caducidad amparada, les es oponible. En ese sentido, el artículo 452 del Código Procesal Civil ratifica lo que ya mencioné que decía el artículo 123 en el sentido de que hay identidad, dice, entre las partes, o la identidad procesal para considerar que existen procesos idénticos, y me voy a permitir citarlo, acá tengo el código a la mano, se da en los siguientes términos. Dice, hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellas derivan sus derechos, el petitorio y el interés para obrar sean los mismos. Las partes son las mismas y los comuneros derivan sus derechos de dichas partes y en consecuencia están afectos también por la cosa juzgada dictada anteriormente. Las partes son las mismas entonces. El petitorio es el mismo porque se impugna el mismo acuerdo y como consecuencia de él se pretende la invalidez de los actos que son consecuencia de dicho acuerdo. Y el interés procesal es también el mismo porque ambas partes tienen la necesidad impostergable que el Poder Judicial se pronuncie sobre la validez o no de la referida acta de asamblea. En consecuencia, no se puede, señor presidente, señores magistrados, y con todo respeto para el magistrado de primera instancia, realizar una interpretación tan superficial de la identidad procesal, porque reitero, la identidad no supone nombres idénticos, sino supone partes idénticas y quienes de ellas deriven sus derechos, como explico. Por estas razones es que solicitamos se revoque la apelada en este extremo y se ampare la excepción de cosa juzgada, porque le guste o no a la contraparte, ya el Poder Judicial se pronunció en un sentido hace 5 años, y ello goza de la inmutabilidad de la cosa juzgada. Ahora bien, me voy a referir muy brevemente, mi tiempo se está agotando, en todo caso pido la indulgencia de la sala, a la excepción de caducidad, que sí ha sido amparada por la resolución materia de vista y que también ha originado la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. Obviamente, si en el primer proceso se declaró caduco el plazo de impugnación, en ese entonces había transcurrido 1 año, comprenderán ustedes que en este proceso, iniciado 5 años después, esa caducidad también tenía que ser necesariamente declarada. Y eso es lo que ha ocurrido. Y me refiero brevemente a ello. Las personas jurídicas, como en este caso la comunidad campesina, y en general toda persona jurídica, manifiesta su voluntad a través de sus distintos órganos. Y los plazos de impugnación de los acuerdos de los distintos órganos de estas empresas son plazos muy breves, por una razón muy sencilla, porque las personas jurídicas son dinámicas, porque los acuerdos sirven para que desarrollen su objeto social, su actividad, y en consecuencia, si los plazos van a ser muy extensos, imagínense ustedes que cada 3, cada 4, cada 5, cada 6 años, todos los acuerdos de estas personas jurídicas serían revisados, y eso sería un contrasentido. Por eso, incluso para las sociedades mercantiles, que no es el caso, pero lo cito como referencia, incluso para las sociedades mercantiles, el artículo 150 de la Ley General de Sociedades establece un plazo máximo de 1 año para plantear nulidades por causales del Código Civil. Ese es el plazo máximo que existe para impugnaciones de acuerdos de diferentes tipos de personas jurídicas. En el caso puntual que nos ocupa, lo que ha hecho la resolución apelada y solicitamos que ese fundamento sea confirmado, es aplicar el pleno casatorio, el quinto pleno casatorio del año 2012, en el que se estableció que los plazos para la impugnación de acuerdos en las comunidades campesinas eran los del Código Civil del artículo 92, que son de 60 días de adoptado el acuerdo, considerando que también se trata de una entidad sin fines de lucro
y considerando que en la ley de comunidades campesinas no hay una regulación específica. Quiero dejar muy claramente establecido, porque la parte contraria lo ha señalado en sus escritos, y no hay ninguna intención, ni ninguna limitación, ni se pretende realizar ninguna restricción del derecho de defensa de la comunidad. Todo lo contrario. Nosotros no tenemos la culpa que los que impugnan el acuerdo, después de 5 años, inicien un proceso idéntico a otro ya concluido. No se puede concebir que pasados 5 años se vuelva a reabrir un debate ya cerrado. Más aún cuando esta norma del Código Civil expresamente dice que el plazo es de 60 días para la impugnación. Y así lo estableció también la Corte Suprema, ejecutoria que hemos tenido a bien citar y que ustedes van a poder encontrar en nuestro recurso de apelación. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, y reservándonos evidentemente nuestro derecho a dúplica, porque seguramente será muy interesante intercambiar ideas sobre este tema, les solicitamos muy respetuosamente se confirme la resolución en materia de vista en el extremo que han parado la excepción de caducidad y que se reforme en el extremo, se revoque y se reforme en el extremo que desestimó la de cosa juzgada y también se declare la conclusión del proceso por esta razón. Incluso para el supuesto negado, y negado enfáticamente, de que esta sala considerase que la resolución que amparó la excepción de caducidad debe ser revocada por alguna razón que sinceramente no consideraríamos correcta, necesariamente creemos que debe concluirse que existe cosa juzgada, porque la identidad procesal ha quedado debidamente acreditada. Señores, los comuneros derivan sus derechos de la comunidad. Ningún comunero tiene un conflicto propio y específico contra mi patrocinada Consorcio Minero Palcahuanca. No hay ninguna controversia entre ellos directamente, es una controversia en su calidad de miembros de la comunidad y en consecuencia, lo que sea de respeto en relación a la comunidad, también les alcanza a ellos. Muchas gracias por su tiempo, señor presidente, señores magistrados, y a su disposición si tienen a bien hacer alguna pregunta. Bien, ha duplicado el tiempo y por equidad vamos a conceder a todas las partes procesales los 10 minutos que ha utilizado. Inmediatamente escuchamos a la defensa técnica de Donato Juan Ramos Curasma. Con el mismo procedimiento nos indica su pretensión concreta, los agravios, y luego iniciamos a contabilizar su tiempo para escuchar sus fundamentos. Proceda, doctor. Gracias, señor director Bates y señores magistrados. La pretensión concreta respecto a mi patrocinado Donato Ramos Curama se circunscribe a lo siguiente. Se pretende la revocatoria de la resolución número 4 en el extremo que declara infundado la excepción de cosa juzgada postulada por esta parte procesal. Y con respecto a los agravios que entiendo yo van a ser esgrimidos por la parte apelante, la comunidad campesina de Palca, nos reservamos el derecho respecto a la dúplica que tenemos que ejercitar en atención precisamente al derecho de contradicción en esta audiencia. ¿Cuál es el error o el agravio que se ha cometido respecto a la cosa juzgada desde nuestra perspectiva jurídica, señores magistrados? Primero, hay que ser enfáticos. Nosotros consideramos que el juez ha inaplicado la fórmula prevista en el artículo 123, inciso segundo, del Código Procesal Civil, y ha interpretado erróneamente los alcances del artículo 452 y 453 del Código Procesal Civil. ¿Cuál es el fundamento de fondo, al margen ya de la explicación pedagógica que ha hecho el abogado que me ha antecedido en el uso de la palabra? El problema acá, señores magistrados, se circunscribe a determinar si efectivamente existe o no existe la triple identidad que exige la cosa juzgada para ser amparada respecto de dos procesos judiciales. Uno con relación al proceso número 297-2018-0-1101-JR-CI-02 con relación al presente proceso número 439-22. Esta parte, al momento de formular los cuestionamientos de la absolución de la demanda,
precisamente al amparo de los mecanismos de excepción, postula la excepción de cosa juzgada, teniendo en consideración fundamentalmente lo siguiente, señores magistrados, que en el expediente 297-2018, la comunidad campesina de Palca demanda la nulidad del acto jurídico contenido en el acta de asamblea extraordinaria de fecha 26 de noviembre del año 2017 y los actos subsecuentes que de ella derivan. ¿Quiénes son los demandados, señores magistrados? Entre otros, el Consorcio Minero Palcahuanca, mi patrocinado Donato Ramos Curadma y otras personas comprendidas en la demanda primigenia. ¿Cuál ha sido el objeto de la pretensión del proceso del año 2018? Me refiero al proceso 297. En concreto, es la nulidad del acta de asamblea extraordinaria de fecha 26 de noviembre del año 2017. ¿Qué es lo que pretendían? Era la nulidad y pretendían la nulidad de los actos subsecuentes. Esto es la inscripción registral de los derechos que emanó precisamente de los acuerdos adoptados en la asamblea hecho referencia. En la nueva demanda, que gira con el expediente 439-2022 que nos convoca a esta fecha, la parte demandante también viene a ser la comunidad campesina de Palca y además otros comuneros. ¿Qué es lo que pretenden? La nulidad del acta de asamblea extraordinaria de fecha 26 de noviembre del año 2017 y consecuentemente demandan la nulidad de los actos posteriores de inscripción registral. Respecto a la propuesta jurídica que hace la defensa técnica con relación a la excepción de cosa juzgada, ¿qué es lo que alude el juez primario? El juez hace referencia de que no resulta amparable la cosa juzgada teniendo en consideración de que no existe identidad procesal de las partes en conflicto. Ese es el único fundamento, como ya lo refirió el abogado anterior. Hace referencia de que en ambos procesos las personas serían diferentes. Y ahí evidentemente nosotros consideramos que el juez inaplica la fórmula del artículo 123, inciso segundo del Código Procesal Civil, en tanto que la identidad sustantiva de las partes procesales, señores magistrados, no se refiere a la identidad de nombre de las partes que proponen. Se refiere básicamente a la identidad como sujeto procesal. En ambas causas, ¿quiénes han sido o quiénes son los sujetos procesales? Es la comunidad campesina de Palca, que es la parte demandante, y algunos comuneros de la comunidad campesina de Palca. ¿Y quiénes son la parte demandada? Es el Consorcio Minero Palcahuanca, el señor Donato Ramos y algunas otras personas. Se podía bajo ese criterio sustentar de que es inviable la cosa juzgada en tanto que no existe identidad respecto al nombre de cada una de las partes procesales. Eso evidentemente, señor, es una aberración jurídica en la incurrió el juez, porque lo que se trata acá de identificar para los efectos de una cosa juzgada es la identidad sustantiva de las partes procesales. Y cuando me refiero a la identidad sustantiva de las partes procesales, es identificar si efectivamente las partes procesales en ambos procesos son las mismas o son además partes que se incorporan al proceso sobre la base de que derivan el derecho del acto que pretenden cuestionar. Y acá, en efecto, el señor juez primario, al hacer referencia de que en la demanda del año 2018 existen 3 personas que no han sido los demandantes en este proceso, evidentemente está incurriendo en un error, teniendo en consideración que vuelvo a reiterar y subrayo, quien demanda es la comunidad campesina de Palca y comuneros de la comunidad campesina de Palca. ¿Qué cosa es lo que se está pretendiendo nulificar? Es un acta de una asamblea de la comunidad campesina de Palca. Entonces, la fórmula que debiera de aplicarse, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que no se trata de identificar si la parte demandante son las mismas personas que demandaron. Acá se trata de identificar si es la comunidad campesina de Palca la que demanda.
y además otros comuneros. Pero sin embargo, eso no le resta fiabilidad como para poder asumir que efectivamente se tratará de otras personas para que se pueda establecer la diferencia entre una y otra. Lo que nosotros sostenemos, señor, con solvencia jurídica, es que en ambos procesos, efectivamente, las partes sustantivamente vienen a ser las mismas, porque los comuneros no tienen ningún conflicto de carácter personal con la parte demandada. Los comuneros están asumiendo el conflicto en el proceso sobre la base del acta de asamblea extraordinaria de fecha 26 de noviembre del 2017. Por consiguiente, si esa fuese la causa generatriz, nosotros entendemos, señores magistrados, que cualquier persona que pueda demandar la nulidad del acta, hecho referencia, si es miembro de la comunidad campesina, se subsume en la condición jurídica de la parte demandante comunidad campesina de Palca. Porque si atendiéramos a que la lógica del juez fuese la correcta, señor. Doctor, su tiempo ha culminado. 1 minuto más para que concluya. Bien, señor. Si asumiéramos la lógica del juez, hago referencia, señor, estaríamos aceptando la posibilidad de que los 1.200 comuneros de la comunidad campesina de Palca puedan interponer 1.200 demandas de nulidad. Y eso evidentemente es absurdo. No resiste un mínimo criterio lógico respecto al derecho de acción como para poder pretender cuestionar, evidentemente, un acta que ha sido aprobada por una asamblea general de la comunidad campesina de Palca. Por esas razones, señor, y reservándonos el derecho a la dúplica con relación a la impugnación que está haciendo la parte demandante con relación a la excepción de caducidad, solicitamos expresamente, señor, se declare fundado nuestro recurso de apelación en este extremo y reformando la resolución en el extremo impugnado, se declare fundada la excepción de cosa juzgada con los efectos jurígenos que le son inherentes a ella. He concluido, señor. Gracias. Bien, muchas gracias. Igualmente, concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica. Doctor, ¿usted va a ejercer de todos? Doctor David. No, doctor Raúl. Sí, señor juez, soy el abogado defensor de la comunidad De campesina. la comunidad, ya. ¿Integra o es parte de la comunidad el señor Godofredo Roca Yauri o de modo personal le ha interpuesto la apelación? No, esta apelación proviene de la junta directiva de la comunidad Entonces él es campesina. presidente del Consejo de Administración. El señor Godofredo Roca Yauri es el actual presidente de la junta directiva de la Ya. comunidad. Entonces, usted representa Así es. al ciudadano Roca Yauri Godofredo, que es el presidente del Consejo de Administración de la comunidad al cual patrocina. Con el mismo derrotero, doctor, puede empezar. Señor juez, disculpe, ¿es para sustentar el recurso de apelación interpuesto o es para poder absolver? Quisiera que me aclare, señor juez, antes de dar Doctor, el inicio. previamente sustente su apelación. Muchas gracias, señor juez. Bien, gracias, señor juez. El recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 4 de fecha 20 de noviembre del año 2023, Okay. en el extremo que declara fundada la excepción de caducidad y asimismo también disponer se declare nulo todo lo actuado y concluido el proceso correspondiente. A fin de que esta resolución de su despacho, declarando, reformándola, revoque el auto apelado. Los agravios señalados en el escrito está referido al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y afectación a la de motivación de las resoluciones judiciales, así como también por haber inaplicado la ley 24656, ley de comunidades campesinas, así como también el artículo 89 de la Constitución Política del Estado, asimismo la inaplicación del artículo 219
y 2001, numeral 1 del Código Civil. Los hechos, señor juez, está referido a que este proceso surge a raíz de la interposición de la demanda de nulidad del acto jurídico contra el acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de noviembre del año 2017, en la que fraudulentamente en ese acuerdo, luego del acuerdo, han insertado hechos no determinados. Entonces, como consecuencia de ello, se presentó la demanda y como tal, la parte demandada ha presentado la excepción de caducidad y el acuo específicamente en el fundamento 10.4 señala que el artículo 2 de la Ley de Comunidades Campesinas, ley número 24656, no precisa una regulación específica y concreta de que cómo los comuneros pueden cuestionar o impugnar los acuerdos adoptados en una asamblea general. Entonces, a partir de esta premisa, el ACU ha concluido, en este caso, ante un supuesto vacío, ¿no? Aplicando los principios de estructuración del derecho civil y principio general del derecho, ha concluido con una interpretación sesgada y aberrante respecto a la legislación especial de las comunidades campesinas, comparando, en este caso, con el artículo 80 y 92 del Código Civil relacionado a las asociaciones. Entonces, teniendo en cuenta que por un lado el ACU declara fundada que la comunidad campesina de Palca, luego de la Asamblea 26 de noviembre del año 2017, a la fecha de presentación de la demanda, ya habría transcurrido más de 5 años y por tanto ya está fuera del plazo porque el artículo 92 del Código Civil lo establece un plazo de 60 días. Sin embargo, el tema central de discusión en materia de apelación es lo siguiente, que la CUO, de manera indebida, erróneamente hace una comparación, una comunidad campesina que tiene su propia legislación especial, la ley 24.566, ley de comunidades campesinas, así como también constitucionalmente está reconocido en el artículo 89, como también en el convenio 169 de la OIT. Entonces, las comunidades campesinas, bajo la Ley General de Comunidades, se regula con su respectivo reglamento y su estatuto, cuya existencia de las comunidades proviene desde mucho más antes del Estado republicano. Y no es, cuyos integrantes de las comunidades no es una asociación de personas jurídicas o naturales con fines sin lucro, como lo es en una asociación. En la asociación, cualquier persona natural se agrupan o personas jurídicas, pero con fines no lucrativos. Manifestación de voluntad. Pero en una comunidad campesina no es lo mismo. Es por ello que la CUT erróneamente ha hecho una interpretación del artículo 92 respecto al plazo en concordancia con el quinto pleno casatorio 3188-2012 de Lima Norte, que desarrolla un precedente vinculante respecto a las asociaciones. Entonces, cuando hablamos ya netamente de una asociación, nos referimos obviamente a una organización de personas que exclusivamente están regulados a partir de los artículos 80 al 98 del Código Civil, cuya existencia, su regulación, solo funciona en función al estatuto constituido en el momento de la asociación. Nada más, no tiene otra regulación especial mediante una ley. En el caso de una comunidad campesina no es lo mismo, señor juez.
Es por ello, esta defensa sostiene de manera categórica que el ACU ha incurrido en error gravísimo al interpretar el artículo 92 para comparar una comunidad campesina que tiene su propia regulación jurídica, que tiene su propio reglamento y estatuto, que nace como tal una comunidad que tiene personería jurídica de mucho más antes del Estado republicano. Y por tanto, al tratarse de una comunidad campesina, es que para el cómputo del plazo es que se debe de ceñirse bajo las normas ordinarias que establece el Código Civil, el artículo 2001, numeral 1, respecto al plazo de 10 años, plazo de caducidad. Esa es la interpretación correcta que debió haber aplicado el ACUO. Sin embargo, para limitar, en este caso, y negar el acceso a la justicia, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, de manera arbitraria e ilegal, interpreta en contra de la comunidad campesina el artículo 92 del Código Civil, cuando eso está reservado único y exclusivamente para las asociaciones. Por ningún motivo, una comunidad campesina de Palca constituido en el tiempo no se puede comparar. Al respecto, ya la la Sala Civil de la Corte de Lima, en una sentencia de vista, ha resuelto similar al caso en el expediente 3963-2007 de la Corte Superior de Justicia de Lima, segunda Sala Civil. El similar caso ha resuelto inaplicando el precedente vinculante del quinto pleno casatorio de Lima Norte, por cuanto la aplicación adecuada y correcta respecto al plazo de caducidad establecido en el artículo 2001, numeral 1 del Código Civil, es lo adecuado para garantizar el derecho al acceso a la justicia de una comunidad campesina. Y no se puede aplicar de manera restrictiva respecto al plazo de una asociación, comparando y negando su existencia constitucional de una comunidad campesina que se rige con una ley especial. Bajo esos argumentos, señor juez, al existir falta, en este caso, la debida motivación también, así como el debido proceso haber conculcado, solicito en este extremo, reformándolo, declare fundada la apelación y que disponga la revocatoria correspondiente. A 3 minutos quiero dar. Continúa su trámite. No se van a pasar y para que sea 5. He concluido. Bien, se reconoce a los señores letrados que participan en esta audiencia por la buena gestión del tiempo que han realizado. En ese sentido, a pesar de que ya se refirió al tema de la resolución en el extremo de la caducidad, vamos a otorgar por equidad a todas las partes procesales a fin de que previamente puedan intervenir con relación a la apelación realizada por la comunidad de Palcahuanca. Defensa técnica del consorcio minero Palcahuanca tiene 3 minutos para réplica en el extremo de la caducidad resuelta por el ACU. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. En realidad, con sorpresa, hemos escuchado una tesis inédita, ¿no? Que en nuestra legislación pueden existir plazos de caducidad de 10 años. Si ustedes revisan, bueno, y ustedes conocen perfectamente como jueces el derecho, nuestro Código Civil, y revisan y analizan todos los plazos de caducidad que se regulan en sus distintos libros, no existen plazos de caducidad de 10 años. Acá lo que está pretendiendo la parte contraria
es hacer extensivo un plazo de prescripción que tiene una naturaleza totalmente distinta y regulado en el Código Civil y otorgarle al mismo la naturaleza un plazo de caducidad. Los plazos de caducidad son cortos por una sencilla razón, porque están vinculados a derechos. Y en ese sentido, como señalamos al inicio, cualquier interpretación que pretenda sustentar que puede haber un plazo de caducidad que regule la impugnación de acuerdos de personas jurídicas y las comunidades campesinas lo son por un plazo excesivo, desnaturaliza la adopción de acuerdos, desnaturaliza la impugnación de los mismos y desnaturaliza el desarrollo de las personas jurídicas. Imagínense ustedes que la comunidad campesina de Palca, sobre la base de este acuerdo u otros, empieza a realizar sus actividades y 10 años después, en la tesis de la parte contraria, un comunero o cualquier otra persona inicia un proceso de impugnación de ese acuerdo. Eso es un contrasentido, porque los acuerdos están hechos para ejecutarse, tienen un principio de ejecución. Y en todo caso, si se quieren cuestionar, porque evidentemente es legítimo que haya un derecho de cuestionamiento, los plazos tienen que ser limitados. Y reitero nuevamente la referencia que hice al plazo máximo que existe en la legislación peruana para impugnación de acuerdos de personas jurídicas, caso del artículo 150 de la Ley General de Sociedades, que lo cito como referencia. Para impugnar un acuerdo de una junta de accionistas de una sociedad anónima, por ejemplo, solamente es un plazo de 1 año. Entonces, ¿cuál es la lógica para que este plazo máximo para impugnaciones de acuerdos de personas jurídicas pueda ser superado en 9 años, por ejemplo? En la tesis que plantea la parte contraria de la verdad, consideramos que no existe fundamento. Y finalmente, el Código Civil permite en su título preliminar que cualquier vacío que exista en relación a la regulación pueda ser llenado por el órgano jurisdiccional, porque la justicia no puede dejar de administrarse. Y evidentemente existe una regulación específica para las comunidades campesinas, nadie lo desconoce, pero esa es una argumentación procesalmente impertinente, no tiene nada que ver con la materia controvertida, es totalmente ajena a la materia controvertida. La materia controvertida es cuál debe ser el plazo para que se impugne un acuerdo de una comunidad campesina. Y lo que hemos sostenido nosotros, lo que sostuvo el juez en el primer proceso que se inició y que hemos invocado con la calidad de cosa juzgada, y lo que ha sostenido el juzgado de primera instancia en el presente proceso, es que ese plazo tiene que ser breve. Y el criterio del juzgado de primera instancia ha sido utilizar supletoriamente el artículo 92 del Código Civil. Puede no gustarle a la parte contraria, pero eso incluso ya fue resuelto con autoridad de cosa juzgada anteriormente. Entonces, en ese sentido, le solicitamos que se confirme la apelada en este extremo. Muchas gracias. Bien, igualmente a la defensa técnica del señor Donato. Doctor. Gracias, señor magistrado. Sí, de manera puntual. La caducidad como un instituto está o no vinculado a la seguridad jurídica. Constitucionalmente, señor, sí está vinculado a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Ya lo ha explicado, creo, el abogado que me antecedió. Uno, se trata de dar seguridad jurídica a los actos jurídicos que pueden ser cuestionados únicamente por un determinado plazo. Muy diferente es el instituto de la prescripción que aparentemente el abogado confunde ambos institutos, porque nos ha citado el artículo 2001 del Código Civil que regula básicamente el instituto de la prescripción. Acá estamos debatiendo un tema de caducidad, y la caducidad se encuentra expresamente regulada en el artículo 2003 del Código Civil. La caducidad extingue la acción y consiguientemente extingue el derecho. ¿Qué es, señor, lo que el abogado nos trae como una tesis, no solamente inusual, sino una tesis novísima, de que el juez no debía de aplicar el artículo 92 porque ese artículo 92 está reservado para las asociaciones? Sin embargo, señor magistrado, lo que no nos ha dicho el abogado, y hubiese sido interesante que sí lo diga, es, de acuerdo al estatuto que él invoca, de acuerdo a la Ley General de Comunidades Campesinas que invoca, ¿cuál sería el procedimiento para impugnar un acta o un acuerdo de una asamblea general ordinaria o extraordinaria de una comunidad campesina? La pregunta es muy sencilla. ¿Existe o no existe regulación legal específica en la Ley de Comunidades Campesinas y en el estatuto de esta comunidad? Sencillamente no existe, señor. Y eso lo ha revelado el juez. Haciendo referencia a un estudio analítico de carácter exegético, hace referencia de que no existe regulación específica y por lo tanto tenemos que recurrir a las normas que sí nos pondrían dar un referente para este tipo de situaciones. Y sobre esa base, señores magistrados, no es que el juez arbitrariamente haya considerado
aplicar el artículo 92. Ahí incurre en error el abogado o en todo caso está actuando de mala fe procesal. Porque el juez ha hecho referencia, señor, conforme lo ha solicitado, esta parte procesal al momento de haber deducido la excepción de la excepción de caducidad, ha hecho referencia, señor, a los alcances de la casación 3436-2013 Cusco. Reitero, 3436-2013 Cusco, que expresamente esta casación hace referencia, señor, que los acuerdos, ya sean en sesiones ordinarias o extraordinarias de las comunidades campesinas, para su impugnación se deben de sujetar al plazo previsto en el artículo 92 del Código Civil. La Corte Suprema ya definió, señor, lo que dice el abogado, que existe o no existe una regulación específica. La Corte Suprema ya se pronunció en ese sentido, que para los efectos de impugnar cualquier acuerdo de una comunidad campesina, se tiene que aplicar el artículo 92 del Código Civil. Eso es lo que el juez ha aplicado. Además, que ha aplicado, señor, los acuerdos del quinto pleno casatorio contenida en la casación 3189-2-2012 Lima Norte, donde en efecto se hace, señor, con criterios hermenéuticos se desliza las directrices para que los jueces de la República tengan en consideración que cuando se trata de impugnar acuerdos, el plazo de caducidad es el previsto en el artículo 92 del Código Civil. Y Doctor, su tiempo ha culminado para que concluya. Un minuto, señor, le agradecería, por favor. Si nosotros leemos, señor, bajo el criterio del principio de congruencia recursal, el escrito de apelación de la parte impugnante en este extremo, señor, no precisa en absoluto ningún fundamento que sea válido. Hace referencia de que se está trastocando la autonomía de una comunidad campesina. Al contrario, se está dando seguridad jurídica a los acuerdos que adopta una asamblea ordinaria o extraordinaria de una comunidad campesina. Y por lo tanto no se está vulnerando ningún derecho. Por lo tanto, señor, nosotros sí en este extremo solicitaremos de que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por por la parte procesal impugnante. He concluido, señor. Gracias. Doctor, defensa técnica de la comunidad, para que concluyamos con el extremo de la caducidad, puede intervenir en segunda oportunidad. Muchas gracias, señor juez. 3 minutos, doctor, y después le vamos a otorgar el tiempo para que argumente respecto al recurso de apelación en el extremo de la cosa juzgada. Sí, gracias, señor juez. Bien, referido por los colegas No, él no ha de la intervenido. parte demandada, Nada. debo puntualizar lo siguiente. Materia de discusión que nos trae a esta audiencia de vista es respecto a la institución jurídica caducida. Lo que esta defensa técnica desde un momento, al momento de presentar la demanda, ha evaluado de manera prolija que si nos encontramos dentro del plazo o no. Y eso es lo que he manifestado, que efectivamente para presentar la demanda, y como en este caso también nos encontramos dentro del plazo previsto en el artículo 2001, numeral 1 del Código Civil. No ha prescrito en este caso el plazo correspondiente. Sin embargo, la parte demandada nos ha traído una institución caducidad basándose en el artículo 92 del Código Civil respecto a la asociación. En un Estado constitucional de derecho, cuando la situación jurídica de una comunidad campesina está expresamente reconocido en el artículo 89 y que está regulado con una legislación especial, es más, que tiene reconocimiento supranacional a través del convenio 169, así sencillamente se puede comparar con una asociación, con una agrupación de personas que manifiestan su voluntad para realizar actividades sin fines de lucro. ¿Acaso la comunidad campesina es lo mismo, puede decir asociación? En su actividad, organización, así como también para realizar trabajos comunales. La comunidad campesina Palca tiene derechos a las tierras. Su representante legal defiende los intereses colectivos de la comunidad. No tiene el mismo tratamiento con una asociación. Y por ende,
Si bien es cierto, mi colega Palomino Mora ha señalado que efectivamente en la ley de comunidades campesinas no existe una regulación específica respecto al plazo para interponer o cuestionar judicialmente respecto al contenido de las actas. Pero eso conlleva de manera automática que tiene que comparar con una asociación. Es cierto que la Corte Suprema, a través de casación de Cusco, que ha hecho alusión mi colega, ha resuelto. Pero recordemos que esa casación señalada es un precedente vinculante. No, eso no es un precedente vinculante para determinar que la Corte Suprema o vuestro despacho tenga que corregir estos errores incurridos en todo caso, porque no se puede comparar una comunidad campesina con una asociación. Cada uno tiene sus propias tratativas, de acuerdo, por un lado, asociación regulado por Código Civil, por otro lado, comunidad campesina regulado por la Constitución, la ley especial y por los tratados internacionales. Y su existencia tiene, pues, anterior al Estado republicano, como una comunidad campesina reconocido como tal. Por ello, señores jueces, en este extremo, reitero que la resolución apelada sea revocada y que, pues, continúe el proceso y que también invoco a que su despacho, que hoy tienen la oportunidad de administrar a la justicia conforme a los intereses, conforme a derecho, privilegiando, en este caso, y una comunidad campesina de Palca no puede ser atropellado por años frente a un consorcio minero Palcahuanca que hoy por hoy tenemos 3 procesos pendientes: proceso de amparo, así como también proceso penal por falsificación de documento derivado de esta acta de asamblea de fecha 26 de noviembre de 2017. Y eso no puede ser una injusticia que genera dentro de la comunidad un conflicto permanente. Doctor, para que vaya terminando, se agotó su tiempo. Gracias, señor juez. Ya bien, con referencia a lo que han alegado los señores letrados, en el extremo de la excepción de cosa juzgada, por el cual declaró el ACU infundado, en este caso sería a favor de ustedes. Si consideran necesario, doctor, le otorgamos igualmente 3 minutos. Gracias, señor juez. En relación al recurso de apelación por los colegas que me han antecedido, que han sustentado respecto al tema de cosa juzgada, de manera puntual debo señalar lo siguiente. En principio, señor juez, se tenga que tener en cuenta una institución jurídica que nos encontramos realmente en este caso, conforme ya no voy a repetir los argumentos y los hechos que han señalado los abogados defensores. Si realmente en este caso nos encontramos cosa juzgada formal o una cosa juzgada material. A primera vista salta de que nos encontramos en una cosa juzgada formal, lo que significa de que lo que ocurrió en el proceso del año 2018 no existe una sentencia estimatoria o desestimatoria conforme a los cánones que establecidos en el numeral 2 del artículo 453 del Código Procesal Civil, que expresamente señala y un proceso que ya fue resuelto y cuenta con una sentencia firme, de carácter inmutable, coercible. En este caso existe, no lo existe, señor juez. Lo único que sí existe es cosa juzgada formal, que es decir, al interior del proceso, cuando ya venció el plazo para interponer o por omisión al momento del recurso de apelación interpuesta y que no se haya subsanado, ha vencido el plazo y que únicamente cosa juzgada formal se aplica para el proceso, al interior del proceso. Pero en este caso fue resuelto la controversia de fondo, la causa petendi fue resuelto, no, en lo absoluto.
Eso es lo que quiero dejar sentado como como fundamento base respecto a esto. Ya, asimismo, también en este tema ya ha resuelto abundantemente la Corte Suprema en la casación número 2874-2004, Lambayeque, respecto a la cosa juzgada, así como también en los demás pronunciamientos que establece. Ahora bien, en relación a la triple identidad referida por los colegas, ellos refieren que respecto a los sujetos procesales, los demandantes en el año 2018 son comuneros activos. La gran pregunta es, ¿acaso ellos eran junta directiva de la comunidad campesina de Palca? No, nunca ejercieron cargo para interponer la demanda. Fueron personas naturales y como tal presentaron como persona natural la demanda. Pero en este caso, materia de esta vista de la causa, presentó como representante legal de la comunidad campesina de Palca la junta directiva que la ley autoriza. La otra pregunta es si en su estatuto de la comunidad campesina de Palca o en la Ley General de Comunidades Campesinas o en su reglamento, ¿acaso le autoriza de manera expresa que cualquier comunero puede representar a la comunidad campesina de Palca y presentar la demanda en su nombre como persona jurídica? Eso es imposible. Nunca puede pasar eso. ¿Por qué? Para eso la ley ha previsto que una persona jurídica, el representante legal es la comunidad campesina de Palca. Entonces, bajo ese marco normativo definido, que en el primero demanda, los demandantes como sujetos procesales son personas naturales. En la segunda demanda, que ahora que estamos en esta audiencia, la demandante es la comunidad campesina de Palca con personería legal y cuyo representante legal son la junta directiva. Y por tanto, en esto no existe pues, la identidad como tal. Y respecto a la causa petente, ambos, cada uno tiene sus intereses jurídicamente que puede aceptar o no. En el caso de la primera demanda, personas naturales. Y Doctor, le habíamos concedido 3 minutos para que segundo, termine 1 minuto, doctor. muchas gracias. Entonces, bajo esos argumentos, señor juez, en el presente caso, conforme a la apelación sustentada por los abogados defensores de la parte demandada, no existe la triple identidad, ni tampoco existe la cosa juzgada, porque lo único que sí existe es la, la cosa juzgada formal, pero no la material, la que haya resuelto el fondo de la controversia. Por ello, solicito que el recurso de apelación interpuesto por los colegas sea declarado infundado y que se confirme en el extremo señalado. Muchas gracias, señor juez. Bien, pasamos a la estación de preguntas. En ese sentido, solo tendría una pregunta para el doctor, que es defensa técnica para el doctor Raúl. Doctor Raúl, cuando usted argumentó, ha citado una sentencia de vista de la ciudad de Lima, en el que sí habrían decidido los jueces y argumentado que se debe preferir el artículo 2001 del Código Civil en cuanto se refiere a plazos en temas similares. Y por otro lado, la defensa del señor Donato ha señalado que existe un pronunciamiento de la Corte Suprema en la Casación del Cusco, al cual usted señala que no tendría la calidad de ser una doctrina jurisprudencial vinculante. En ese sentido, la sentencia de vista sí tiene. Señor juez, en vista que esta sentencia de vista ha quedado consentida en segunda instancia, en relación a la casación de Cusco, es conforme su despacho que conoce, cuando hay un recurso de apelación, la Corte Suprema únicamente se pronuncia en los extremos de recurso de casación. Esta, sin embargo, debo reiterar, pero que esta de casación señalada de Cusco
no es un precedente vinculante de obligatorio cumplimiento. La pregunta es concreta, doctor. ¿Y la sentencia de vista es un precedente que nos vincula a todos los órganos jurisdiccionales del país? Es un pronunciamiento que, como doctrina jurisprudencial, que orienta, en este caso, como criterio para que pueda también adoptar una decisión correcta. No, no lo digo que es un precedente vinculante, que tampoco en este caso la Sala Civil tiene facultades, la Corte Suprema sí, Ya. siempre y cuando que así lo establece como precedente vinculante, pero en la casación de Cusco no lo ha establecido como precedente vinculante. Ya, gracias, doctor. Eso sería todo de mi parte, señorita presidenta. ¿Alguna pregunta? Doctor Omar. Bien, no habiendo más preguntas, la causa queda al voto y se notificará a las partes procesales únicamente a su casilla electrónica dentro del plazo legal. ¿Alguna observación frente a la comunicación realizada? Defensa técnica de la comunidad campesina de Palca. Sobre la notificación de la sentencia de vista, ¿tiene alguna observación, doctor Raúl? De esta parte, ninguna observación, señor juez. Defensa técnica del señor Donato. Ninguna de nuestra parte, señor, ninguna. Defensa técnica del consorcio minero. Ninguna, doctor. Bien, en consecuencia se notificará únicamente a su casilla electrónica. He concluido, señora presidenta. Dejo a usted para el protocolo final. Muchas gracias. Se da por concluida la audiencia y cerrado el sistema de audio y video, siendo las 15:36. Señores, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señora magistrada, y a todos. Muchas gracias, buenas tardes.